Gloria a Dios, no nos cansemos de adorarle y que realmente estemos dispuestos a sujetarnos a Él, a someternos a Él, porque es la voluntad de nuestro Dios. Aprender de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Dice que en el rollo del libro estaba escrito de Él. ¿Qué estaba escrito de Él? El hacer la voluntad del Padre se le había hecho difícil. No, le había agradado, ¿verdad? Entonces debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo, porque alguien no quiso hacer la voluntad del Padre y no le fue bien. ¿Sí entiendes? Y cuando una persona se somete a alguien para obedecerle, para hacer la voluntad, esa persona se le llama que está subordinado a aquel a quien está deseando obedecerle. ¿Sí entiendes? Entonces, a nuestro Señor Jesucristo no se le hizo difícil o como hoy ahorita en día injusto se le hace a muchas personas sujetarse a alguien, pero en este caso sujetarse al Señor. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesucristo fue subordinado por el Padre, le obedecía, se sujetaba. La voluntad del Padre es lo que le agradaba hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros debemos de aprender en todas las áreas, cada uno de nosotros, no importa si somos padres, hijos, si somos trabajadores, si eres alguien que tiene personas a su cargo, necesitas aprender primero que todo a sujetarte. ¿Sí entiendes? Porque la diferencia que hubo en nuestro Señor Jesucristo y en el enemigo no quiso sujetarse al Padre. Eso hace a una persona orgullosa, arrogante, y lo miramos día a día en muchas personas, en familias, en hogares, esposas que no se quieren sujetar a los esposos, hijos que no se quieren sujetar a los padres, trabajadores que no se quieren sujetar a sus mayordomos, y así cada quien. Están ahí, pero no están haciéndolo de corazón. ¿Sí entiendes? Entonces necesitamos cambiar como creyentes, como cristianos, nuestra manera de ver las cosas, porque nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, si abres tu Biblia, y quiero ¿lo tienes, hermano? Cuando aprendemos esto, todo va a ser fácil. Mira, todos aquellos que se rebelan, que quieren ser independientes, y hasta cierto punto hay cosas que claro, debe de uno aprender a ser un poco independiente. Hay cosas que las tiene que hacer uno ya. No quiere decir que siempre un hijo va a estar ahí dependiendo siempre del padre y todo tiene que arrimar el padre, todo tiene que darle, todo tiene que hacer. De esa manera no estamos hablando. ¿Sí me entiendes? Pero debemos de aprender a depender de nuestro Dios. Y de esa manera vamos a permitir o vamos a ser nosotros subordinados por Él. ¿Qué es eso? Que queremos obedecerle y queremos sujetarnos a su voluntad. ¿Sí entiendes? ¿Sí estás aquí, hermano? Piénselo bien, porque mira, muchas veces lo hemos oído, muchas veces se ha hablado, lo hemos escuchado,
Pero no hay un cambio en nuestras vidas muchas veces porque hace falta lo más esencial, la obediencia. ¿Sí entiendes? Porque por falta de consejo no es por falta de obediencia. Tú quieres ser prosperado. Si tú entendieras cuando, o más adelantito vamos a leer primeramente el Señor en Filipenses, cuando dice que por causa de que nuestro Señor Jesucristo se sujetó al Padre, despojándose de Él mismo, por eso es que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí entiendes? Por esa obediencia que Él tuvo, fue bendecido de tal manera. Y es el contraste del enemigo. El enemigo no quiso sujetarse, no quiso depender del Padre, no quiso estar sujeto a la voluntad del Padre. Y todo aquel que no quiere sujetarse va por el mismo camino. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, aquí dice en el 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Cuando él está diciendo que llevemos su yugo sobre nosotros, ¿qué es lo que nos está diciendo? ¿Sí entiendes, hermano? Cuando tú llevas el yugo del Señor, vas a hacer la voluntad de Él. Vas a caminar para donde Él quiere. Tu deseo será cumplir la voluntad de Él. ¿Sí estás aquí? Eso es lo que a nuestro Señor Jesucristo le gustó, le agrada hacer. Por eso es que está escrito en el libro acerca de nuestro Señor Jesucristo que el hacer la voluntad del Padre le ha agradado. ¿Sí entiendes? Porque nuestro Señor Jesucristo no se sintió pobrecito, no se sintió menospreciado o es algo injusto, como muchas veces las personas hoy en día se expresan así. Mujeres se expresan así, hijos se expresan así, mujeres que, oh no, pero es que cómo nosotros nos debemos de sujetar a nuestros maridos. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién se tiene que sujetar? Al Padre. Y Él nos ha dejado un ejemplo y dice que sigamos sus pisadas. Entonces nosotros debemos de aprender a sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido así. ¿Sí entiendes? Y esto abarca en todas las áreas. Tú tienes que entender, si habláramos todas las áreas, tardaríamos muchísimo tiempo. Pero en cada momento de tu vida, si tú aprendes a ser humilde, Dios te va a guiar. ¿Sí me entiendes? Porque cuando tú sirves al Señor, no creas que es nada más aquí en la iglesia o haciendo algo para que aparentemente solamente para la obra del Señor, sino en toda nuestra manera de vivir. Cuando tú aprendes a ser obediente, cuando tú aprendes a sujetarte, tú estás haciendo la voluntad del Padre. ¿Sí entiendes? Donde quiera que sea, si es en tu trabajo, nuestros jóvenes en la escuela, no se sujetan ni en la casa, ¿cómo se van a sujetar, verdad? En la escuela. Pero eso es porque hay un espíritu de rebeldía, eso es porque hay un espíritu de orgullo. Porque lo que no deja al hombre sujetarse, ¿qué crees que es? Es el orgullo. Se corrompe el hombre y se empieza a vanagloriar, a sentirse más grande y ya no quiere sujetarse. No quiere ser subordinado ya. Ya no quiere cumplir el deseo de las personas. ¿Sí entiendes? Y tristemente así pasa en todas las personas que se descuidan, comienzan a ser tentados por el orgullo, comienzan personas a decirle, oye, ¿tú por qué te dejas? ¿Tú por qué permites que te hablen así? ¿Tú por qué permites que te pase esto? Tú defiéndete, tú también pelea para atrás, tú haz algo al respecto, no te dejes. ¿Sí entiendes? ¿Quién te está sembrando eso? ¿Quién fue el que hizo eso con nuestro Dios? El enemigo. ¿Sí entiendes? Él tuvo que haber envenenado la tercera parte de ángeles para que se volvieran en contra de Dios.
¿Sí entiendes? No fue él solo. Si fue echada una tercera parte de ángeles, es porque ellos fueron envenenados también. ¿Sí estás aquí? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Mira, hermano, la verdad, es fácil el camino del Señor cuando tú quieres obedecer. Pero cuando hay orgullo, tú empiezas a quejarte de decir, pero ¿por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de hacer lo otro? ¿Por qué debo yo de esforzarme más? ¿Por qué debo de trabajar más? ¿Por qué debo de soportar más? ¿Por qué debo de ser más afligido? ¿Sí entiendes? Y pones en comparación a tus hermanos y dices, pero ellos ni se esfuerzan, ellos no trabajan, ellos ni nada se desvela, nada, todo está muy bien con ellos. ¿Tú quieres que la recompensa que era para ti se la repartan a todos también? ¿Estás aquí? Si tú te esfuerzas, la recompensa es para ti. Deja de preocuparte acerca de los demás. ¿Sí entiendes? Nuestro trabajo es este. Tu trabajo, mi trabajo. El que no lo quiera hacer, que no lo haga. Pero esta es la clave para ser prosperado. ¿Sí me entiendes? Nuestro Señor Jesús dijo que Él es la luz del mundo y el que venga a Él no andará en tinieblas. Porque la luz de Él te hará ver bien, te hará entender. ¿Por qué crees que muchas veces eres cristiano, tienes tiempo y lo único que quieres es puestos, lugares de reconocimiento, que a ti te miren de esta manera o de la otra, pero tú nunca te has sujetado? Nunca te has sometido, nunca has servido al Señor, nunca has dejado que su yugo sea puesto sobre de ti. Entonces, ¿cómo tú quieres algo más? ¿Sí estás aquí? Esto es lo que hace la diferencia. Nuestro Señor Jesús nos puso el ejemplo sujetándose al Padre. ¿Tú crees que Él está, es injusto, yo he hecho esto, yo me he esforzado tanto? ¿Por qué no tengo los mismos derechos? ¿Sí entiendes? ¿Qué miramos ahorita? Es triste, pero muchas personas rebelándose en contra de lo que está establecido por el Señor. Jóvenes rebelándose contra sus padres, mujeres rebelándose contra sus esposos. ¿Sí entiendes? La iglesia rebelándose en contra del Señor. Cada quien quiere hacer su voluntad. Nadie quiere llevar el yugo del Señor. Llevar el yugo del Señor es hacer su voluntad. ¿Sí entiendes? ¿Y cuál es su voluntad? Lo que Él ha establecido, lo que está escrito en este libro. Cuando tú estás dispuesto, va a ser fácil. Porque vas a decir, si así quiere el Señor, voy a hacer su voluntad. Si esto es lo que Él dice, está bien. Me duele, me cuesta. Pero cuando tú te ejercitas, va a ser fácil cargar este yugo. ¿Por qué lo dice? ¿Sí entiende? Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Qué dice el 30? O sea, es bien difícil esta palabra. ¿Sí entiendes? ¿Y por qué muchos? No, es que ser cristiano, no. ¿Por qué se expresa la persona así? Porque ama las tinieblas, ¿verdad? No quiere dejar de hacer lo que está practicando. Ese es el único problema. Porque la persona está muy cómoda, muy conforme, así como está viviendo. Y tener que cambiar su manera de ver las cosas. Mira, hermano, te da muchas veces vergüenza servir al Señor porque las personas van a verte o van a decir algo, ya no te van a mirar de la misma manera y muchas veces te avergüenzas de servir al Señor. Quizás tú dices que no, pero si todo esto tú lo escudriñaras en tu corazón y que
tu conciencia te enseñara, para que miraras, muchas veces no quieres hacer cosas o haces cosas que no agradan al Señor, pero por agradar a las personas. ¿Sí entiendes? ¿Cómo tú mirarías que tus padres o tus hijos se avergüencen de ti? ¿Cómo tú mirarías que tú vayas con gusto a ir a acompañar a tus hijos y tus hijos a la escuela y tus hijos te digan, allá quédate en aquella cuadra, allá, yo ahorita llego allá? ¿Cómo se te haría a ti como padre? ¿Está bien eso? Porque no quieren que sus amigos te miren. Hay muchos que se avergüenzan de sus padres. ¿Sí entiendes? Eso no le va a ir bien a esa persona. Y no nomás eso, yo he mirado que mujeres se avergüenzan de sus esposos. ¿Sí entiendes? De verdad. De la misma manera, muchos cristianos se avergüenzan de su Dios. De lejos, allá. Allá sí podemos hablar de Dios. Allá sí, pero acá no. Acá entre los amigos es otro ambiente. Tenemos que hablar otras cosas, vivir de otra manera. Pero allá afuera, allá en otro lugar sí podemos, sí reconocemos a Dios. ¿Verdad? Aquí sí reconoce uno al Señor. Pero ¿qué tal allá afuera? Practicando todas esas cosas malas, es lo mismo. Dejas afuera a Dios. Lo dejas a un lado, no le permites que vaya contigo. Si no, no te comportaras de esa manera. Si no, no te vistieras de esa manera, no hablaras de esa manera, no hicieras de esa manera. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú no te avergüenzas de él, donde quiera tú eres la misma persona. Tú eres quien eres, tú eres así, sabes quién eres hijo de Dios. Y Dios no es una cosita, no es algo insignificante. Estamos hablando del creador de todas las cosas, del omnipotente. ¿Sí entiendes? No te avergüences. Por eso vistes como vistes, por eso hablas como hablas. Tú dices que eres cristiano, sí, entre los cristianos. Ahí sí. Así pasa. Yo he mirado muchos hijos se avergüenzan de sus padres. ¿Sí estás aquí, hermano? Pobre de esos hijos. De verdad. Pobre de ellos. Que Dios los ayude y que sus hijos de ellos no salgan así. ¿Sí entiendes? Nunca decías mal para nadie. Pero qué bueno fuera que fuera uno consciente. Entonces, necesitamos aprender a llevar el yugo del Señor. Cada uno de nosotros, donde quiera que vayamos, tenemos algo que va a hacer una diferencia entre las personas que no conocen a Dios a los que conocemos a Dios. Sea en tu trabajo, tienes que hacer algo diferente. ¿Sí entiendes? Donde quiera que sea. Mira, abre tu Biblia en Filipenses. Gloria a Dios. En el capítulo 2. Gloria a Dios. Vamos a leer el 5. ¿Lo tienes? Mira, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo ¿qué? O sea, ese sentir, él estuvo dispuesto, él quiso obedecer al Padre. Mira, hermano, él sabía lo que iba a padecer. Son muchas cosas. Lo hizo por amor, pero lo hizo por obediencia al Padre. Y ahorita quisiera que nos enfocáramos en eso, en la obediencia, porque cuando
hay orgullo en la persona, no quiere sujetarse. ¿Por qué yo tengo que obedecer? ¿Por qué nomás me mandan a mí? ¿Por qué? Y hay muchos malcriados que están nada más contendiendo. Y la palabra del Señor dice, hay de aquel que contiende con su hacedor. ¿Sí entiendes? Entonces dice que haya en nosotros el sentir que hubo en nuestro Señor Jesús. ¿Sí entiendes? Dice el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tenemos que aprender eso. Si Él siendo en forma de Dios, se despojó de todo. ¿Sí me entiendes? Mira, hay muchos que nomás tienen un título, un papelito ahí y ya se sienten, quieren que les llamen licenciado, doctor y quién sabe qué. Porque si no les llamas así, se sienten como la basura. ¿Sí estás aquí? Ellos creen que por el título ya son las grandes personas. No. Si no aprendemos a ser humildes, si te mandan, debes de estar dispuesto. Pero es que yo soy el patrón. Mira, hermano, cuando tú aprendes, porque en Efesios dice que nos sometamos unos a otros en el temor al Señor. ¿Sí entiendes? Hay veces que todo esto nos va a poner a prueba. A veces tú vas a ver o personas que quizás terrenalmente sean inferiores, te manden o te pidan algo y quizás hasta con mal modo. ¿Sí me entendiste? Y quizás hasta con mal modo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Sí me estás escuchando? ¿Sí me entiendes? O sea, va a haber personas a tu alrededor que quizás no tienen nada que ver en tu área de trabajo o contigo y te van a pedir algo que hagas y te digo, y hasta de mal humor. ¿Estás dispuesto tú para obedecer? ¿Sí estás aquí, hermano? No, yo creo que no me entiende. Deja, busco otra manera de explicártelo. Sí me entendiste. A nadie le pasa eso. A todos. A veces será tu hijo que te habla, te pide algo. A veces será una persona o hay hermanitos que parece que nomás están ahí para que crezcamos más. ¿Sí entiendes? Sí me entendiste. Parece que hay hermanitos ahí que solamente están para que crezcamos más. ¿Sí sabes para qué es eso? No me estás entendiendo, hermano. Sí, o sea, están ahí como piedra de tropiezo porque eso nos fortalece a nosotros. Eso te ayuda, eso te hace crecer, eso te hace comprender más, eso te ayuda a tener más paciencia. Lo que casi nadie quiere, pero eso te ayuda. ¿Sí entiendes? Entonces, debes de estar preparado porque va a haber personas que te piden y no creas que te piden, te exigen. Muévete para allá. Y tú, ok, está bien. ¿Sí me entiendes? Con un carácter tan malo, tan pésimo, que no conocen qué es amabilidad. Pero eso, si tú vas poniéndolo en tu corazón, tolerándolo, soportándolo, vas creciendo. Te va ayudando. ¿Sí entiendes? De verdad. Te va a ayudar. Ay de aquel por el que viene el tropiezo. Si para eso está ahí, que el Señor lo ayude. ¿Sí entiendes? Porque al Señor no le agrada que nadie trate mal a su prójimo. Pero nosotros estamos dispuestos, como nuestro Señor Jesucristo se despojó de todo, dice el 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, hermano, Él era igual a Dios. ¿Sí entiendes? Por eso cuando Él ora, lo hemos escuchado muchas veces, que Él le dice al Padre, Padre,
ha acabado su obra, ahora le pide que lo glorifique con aquella gloria que tenía antes de venir a la tierra. ¿Sí entiendes? Entonces Él se despojó de todo eso. Se tuvo que humillar hasta tomar forma de hombre. Y no solo eso, dice el 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? ¿De qué manera se humilló a sí mismo? Haciéndose obediente. Entonces, por amor a tu Dios, cuando tú quieres llevar el yugo del Señor, tienes que humillarte, tienes que obedecer. Te va a doler, te va a costar quizás, pero cuando tú empiezas a llevar ese yugo, va a llegar el tiempo, mira, las cosas que te pueda hacer el hombre no son nada. Nuestro Señor Jesús dijo, no temas al que puede matar al cuerpo. ¿Sí me entiendes? Si te apachurran, solo dile al Señor que te ayude a salir de esa situación, que te dé las fuerzas. No estés pensando mal acerca de las personas, no busques vengarte, no busques hacerles para atrás. ¿Sí me entiendes? Ruégale al Señor que Él te dé la fuerza. Si esa es tu voluntad, Señor, aquí estoy, pero ayúdame. Eso es hacer la voluntad del Padre. Por eso es que nuestro Señor Jesús, gloria a Dios, fue bendecido de esta manera. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Sí estás aquí? Mira, Dios no nos ha pedido que le obedezcamos hasta la muerte a nosotros aquí. En otros países, hasta la muerte ellos soportan. ¿Sí estás aquí? O sea, los agarran, los apedrean, los palean, los encienden, los prenden, los queman pues. ¿Sí entiendes? Los meten a la prisión, los despojan de todos sus bienes. ¿Y sabes por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por el Señor. ¿Sabes por qué lo soportan? ¿Sabes qué significa eso? Ser obedientes. Así como dice de nuestro Señor Jesucristo, cuando tú estás dispuesto, obediente al Señor, a que te apachurren, obediente al Señor, que te menosprecien, obediente al Señor. ¿Sí entiendes? El hombre natural no quiere eso. Por eso está quéjese y quéjese. Está lleno de orgullo. Le tientan poquito y es que me tentaron, es que me hicieron. Está hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y no para de hablar de las cosas que los hombres hacen. ¿Sí entiendes? En este mundo es así. Si no eres afligido aquí, serás afligido allá. La gente te va a afligir. El enemigo usará a quien sea para afligirte. ¿Sí entiendes? Pero nuestro Señor Jesús dijo que en este mundo tendrás aflicción, pero debes de confiar en Él. Debes de creer, debes de obedecer, debes de ponerte el yugo del Señor de buena voluntad. ¿Sí entiendes? No renegando, no quejándote. Oh, tengo que soportar todo esto, nomás para que no me manden al infierno. No. ¿Sí estás aquí? Porque si no lo haces de corazón, ¿de qué te sirve? Mejor no lo hagas. Hazlo de corazón, esfuérzate a vivir para el Señor. Esfuérzate a llevar ese yugo. Es así, hermano, es así. El Señor dice, si Él fue obediente hasta la muerte, nosotros nomás porque nos miran, si Él dice que seas obediente, que ames a tu enemigo, que lo bendigas, que ores por él. Cuando tú oras por él y lo bendices, ¿eres obediente o desobediente? Pero cuando estás así sintiendo así como que lo quieres quemar y le quieres dar con algo y lo quieres matar, ¿ese es ser obediencia al Señor? ¿Sí entiendes? Es tan fácil si nosotros nos escudriñáramos, si hablara cada quien con su conciencia y meditar,
¿Cómo hice hoy? ¿A cuántos defraudé? ¿A cuántos traté mal? ¿A cuántos he engañado? ¿Sí entiendes? Sí, mi patrón no miró, él no miró nada, pero ¿a poco yo no sé lo que me eché a la bolsa? ¿Sí entiendes? ¿Cómo me voy a ir tranquilo así? ¿Y mi conciencia qué? ¿Sí me entiendes? Nosotros debemos de entender por obediencia al Señor para tener una conciencia limpia delante de Él. Quien quiera que sea, nuestros hijos deberían de aprender eso. Si la voluntad de Dios es que se sujeten a los padres, deben de hacerlo. ¿Sí entiendes? Pues si dice su palabra que aún a los amos que son difíciles de soportar, debemos de sujetarnos a ellos. Fíjate bien, ¿quién vale más, nuestros amos o nuestros padres? ¿Están aquí, hermanos? No me dejen solo, pues. Si debemos de sujetarnos a nuestros amos, aunque sean difíciles de soportar, ¿quiénes son más? ¿Nuestros amos, nuestros patrones o nuestros padres? ¿A quién deberíamos de honrar más, pues? ¿O cómo te lo explico? Entonces, si nuestros padres a veces son medios difíciles, ¿les vamos a contestar para atrás? ¿Les vamos a gritar? ¿Los vamos a tratar mal? ¿Les vamos a echar en cara todas las cosas? ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Sí entiendes? Yo no sé si estás entendiendo. Entonces, en cada área de nuestras vidas, en el trabajo, nuestros patrones a veces son medios y decimos, son malagradecidos. Pues si te están pagando por lo que estás haciendo, ¿para qué quieres que te den gracias? ¿Sí entiendes? Ya el que te dice gracias y eso, pues es rete amable. Pero si mira, hermano, aunque no lo mires quizás tú de esa manera, pero tú te estás rentando por esas horas de trabajo. ¿Sí entiendes? Y así como tú, si tienes un negocio de rentar carretillas, y fíjate que todos los negocios te dicen 10 horas o de tales horas a tales horas, te la sacas ahora a las 12 horas, la tienes que entregar. El que se la lleve para trabajarla, él sabe si la quiere tener parada o no la deja descansar ni un minuto. ¿Sí estás aquí o no? Entonces, cuando tú te rentas, si no te gusta de la manera que te está tratando el rentero, pues réntate con otro. ¿Sí estás aquí o no? Pero no te quejes. Pero antes de irte con otro rentero, pídele al Señor. De verdad. Porque muchos escapan de un lugar a otro sin saber que la voluntad de Dios es moldearte un poquito ahí con esa persona. Él no quiere que te escapes. Si tú buscas otro rentero, te va a poner otro más difícil el Señor, para que le dé más duro a esa carretilla. ¿Sí estás aquí? Entonces mejor siempre pídele al Señor. Nosotros cristianos ya tenemos un padre, tenemos un guía, tenemos alguien que nos puede aconsejar. ¿Sí entiendes? Ya no ocupamos andar así a tientas. Oremos al Señor. Busquemos llevar su yugo y vas a mirar las bendiciones que recibiremos. De verdad. Mira lo que pasó con nuestro Señor Jesús. Dice el 9, por lo cual ¿qué? Por lo que leímos antes, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, por eso, por lo que él fue obediente, por lo que él soportó, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Sí me entiendes? Porque cuando dice ahí en el 9, por lo cual está diciendo, a causa de todo este esfuerzo, es que entonces Dios le dio esto otro. Entonces dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por su obediencia.
Si fuéramos obedientes, ¿no crees que nosotros también seríamos bendecidos? ¿Estás aquí? De verdad. ¿Por qué es que no hay bendición? ¿Por qué es que, mira hermano, yo te voy a decir algo. Para aquellos que no les gusta someterse, no hay paz ni tantita. No tienen paz. De verdad, aquel que no le gusta someterse no tiene paz ni con él solo. Donde está, él solo está desesperado, le duele la cabeza, le duele aquí, le duele allá y todo le es molesto. ¿Sí me entiendes? Mira, ¿tú has mirado unos perros que buscan morderse a ellos solos la cola? Nomás les falta eso a los cristianos, que solo se estén golpeando. Están desesperados, no tienen paz, no tienen tranquilidad. No pueden hallar gozo. Todo les molesta. ¿Sí entiendes? Hasta su sombra. No debería de ser así. Ama a tu Dios. Obedece a tu Dios. Vas a recibir grande recompensa. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, hermano, en aquel día dice que se sentarán en los tronos a juzgar los que hayan sido capacitados. ¿Sí entiendes? Para juzgar. Si tú no eres fiel ahorita, si tú no te esfuerzas, si tú no luchas, si tú no obedeces, mira, ni siquiera, quién sabe y puedas entrar, ni siquiera vas a entrar a esa ciudad. ¿Tú crees que mucho menos que tengas un puesto en aquella ciudad? ¿Sí estás aquí, hermano? Entonces, debes de esforzarte, debes de obedecer. Tu obediencia hace la diferencia entre las demás personas. Si te están pisoteando, sé obediente al Señor, ora al Señor. Pero es que Dios no mira. Deja de quejarte, deja de decir que si Dios mira o que si no mira. Cuanto más paciente seas, más rápido serás quitado de esa dificultad. Cuanto más humilde seas, más rápido serás quitado de ese dolor. ¿Sí entiendes? Porque es lo que Dios quiere, que seamos humildes. El enemigo se enalteció, se enorgulleció y le fue muy mal. Y todo aquel que sea orgulloso le va a ir de la misma manera. ¿Sí entiendes? Mira, abre tu Biblia en Efesios, en el capítulo 6. ¿Lo tienes? Te lo voy a leer rapidito. ¿Lo tienes, hermano? Dice el 6, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto, ¿qué es? Es justo. Eso es lo que a Dios le agrada y eso es lo que debemos hacer como hijos, obedecer a nuestros padres. Dice el 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. ¿Para qué dice, hermano? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mira, hermano, solamente el que no es sabio, el que no es inteligente, no quiere hacer esto. Porque el que es sabio, el que es inteligente, sabe lo que le va a producir el obedecer. ¿Sí entiendes? ¿Y qué es honrar? Mira, hermano, te digo, todo esto es muy, muy amplio, pero una de las cosas de las que más y más me hacía meditar el Señor es de aquellos que se avergüenzan de sus padres. ¿Sí entiendes? Se avergüenzan. En sus corazones se avergüenzan. Quisieran no tenerlos. Quisieran haber sido hijos de otra persona. Haber sido hijos de otras personas.
¿Sí entiendes? Pero no quieren como padres aquellos que Dios le ha dado. Eso no agrada al Señor. Dice el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que, fíjate bien, que los criemos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces sí tiene que haber disciplina, pero cuando dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, que no por cualquier cosa le estés llamando la atención o tratándolo mal. ¿Sí entiendes? Pero sí dice algo. ¿Qué dice? Sino crearlos en disciplina. ¿Y qué es disciplina? ¿Qué es disciplina, hermano? Corregirlo. Si se equivoca, decirle. ¿Sí me entiendes? Corregirlo para que tome, porque dice, y amonestación del Señor, en disciplina y amonestación del Señor, para que se corrija para salvación. Lo que vas a enseñar, las reglas que tú vas a poner, tienen que ser todas en la voluntad del Señor. No es lo que aprendimos allá en la selva, porque hay muchos que todavía vienen de a palo, de agarrote y de a pedrada. No, ¿sí entiendes? Todo tiene que ser para la salvación de la alma de tu hijo. Si tienes que disciplinarlo, que algo no debe de practicarlo, algo no debe de hacerlo o algo debe de hacerlo, debe de ser obediente, debe de ser respetuoso. Todas las cosas que son en la voluntad del Señor, debes de disciplinarlos, debes de enseñarlos. ¿Sí estás aquí? Porque a veces ahí hay unos padres que tienen los hijos malcriados, corren por todos lados, tiran todo y hacen de todo. Y pobrecito, porque está chiquito y lo debes de dejar que haga lo que quiera. ¿Sí estás aquí? ¿Sí es esa la disciplina del Señor? Dice, ¿qué más? El 5. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, de vuestro corazón, como a Cristo. Mira, muchos están ahí, te digo, nada más porque les van a dar su cheque, pero miran mal al patrón, miran mal a todos, están renegando, todo el trabajo lo hacen de mala manera. ¿Para qué? Dice ahí que como al Señor. Y dice el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar al hombre, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo. Eso es hacer la voluntad de Dios, el obedecer, el sujetarte. ¿Sí entiendes? El no estar peleando. Mira, hermano, acuérdate, lo que el Señor quiere es que llevemos su yugo para ser bendecidos. Y todas estas cosas son parte del yugo. Todo lo que tú lees, todo lo que tú escuchas cada vez, todo el consejo de su palabra es parte del yugo. ¿Por qué no somos prosperados? ¿Por qué, hermano? Porque el hombre no quiere obedecer. Es lo más lo que él le gusta y como él quiere. Y si entendiéramos que lo principal, nuestro Señor Jesucristo, mira, no recuerdo cuándo lo leímos, me parece que nos lo leyó nuestro hermano Carlos acerca de cuando nuestro Señor Jesús les estaba lavando los pies a los apóstoles. Es la humildad que dijo que nosotros debemos hacer así, humildes, unos con los otros. ¿Sí entiendes? Es la base, es eso, hermano, no te moverá, te hará que sirvas a Dios automáticamente, fácilmente. El que tú busques ser humilde, no te forzarás nada porque la naturaleza de nuestro Dios es así. ¿Sí entiendes? Y si tú eres orgulloso, se te hará difícil porque la naturaleza de Satanás es ser orgulloso. Entonces, si tú eres orgulloso, a quien sirve sin darte cuenta es a Satanás. De verdad. ¿Tú crees que tú es tu sabiduría, tú te defiendes, tú haces, tú quieres decir porque así te trataron? Pero toda esa reacción, toda esa actitud no tiene nada que ver
con la enseñanza de Cristo. ¿Sí entiendes? Dice el 7, sirviendo, ¿cómo, hermano? De buena voluntad, como al Señor y no. Y luego fíjate lo que dice el 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que si tú haces lo bueno, lo justo, en el trabajo, como hijo, como padre, como esposa, como hermanos, en la sociedad, si tú haces lo justo, recibirás la recompensa. ¿Sí entiendes? No importa quién sea, para el Señor no hay excepción de persona. Tú serás bendecido si obedeces al Señor. Mira, aquí adelantito en Colosenses, en el capítulo 3, te voy a leer del 23 nomás. ¿Lo puedes tú y apuntar del 18 en adelante? Bueno, vamos a leerlo. Rapidito, está bien. Acuérdate que estamos hablando cosas, son muchas, pero unas cuantas cosas de las que el Señor quiere que nosotros las llevemos, como un yugo, como obediencia, que nosotros de verdad, hermanos, estemos dispuestos a agradarle, a hacer la voluntad de Él. ¿Sí entiendes? Entonces dice el 18, mira, 3:18, casadas estén sujetas a vuestros maridos, ¿como qué? Como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El 20, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. ¿Temiendo qué? Por el Señor. ¿Sí me entiendes? Dice el 23, y todo lo que hagáis hacerlo, sea lo que sea. Quizás tú piensas que nadie te mira, que nadie te va a recompensar, y quizás tú también dices que tu patrón o quien sea es ingrato, es malagradecido. No digas nada. Todo lo que tú hagas, que ni te miran, no lo hagas para que te miren. Que nadie te agradece, no lo hagas para que te agradezca. Porque si tú no cambias esa mentalidad, nunca serás prosperado, porque esa mentalidad no te deja crecer. Esa mentalidad, por orgullo, no quieres humillarte. Tú quieres ser enaltecido, tú quieres que te reconozcan y te premien. Pero aquí dice el 23, mira, y todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sea quien sea. Esposas tienen que sujetarse a sus maridos. ¿Cómo? De corazón, como para el Señor. Ahora, que a veces es difícil porque el marido no es obediente o no se somete al Señor tampoco. Pídele al Señor. Haz tú tu trabajo y ruégale al Señor. ¿Sí entiendes? Y si dice que el marido ame a sus esposas, mira, si no sabes amar, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer, hermano? En tus oraciones deberías de pedirle al Señor, Señor, enséñame a amar a mi esposa. ¿Estás aquí? De verdad, cada uno debería de rogarle al Señor que le ayude en la área o en la tarea que Dios le ha encomendado. ¿Sí estás aquí, hermano? Hijo, tú miras que tu padre se pasa, es demasiado duro o es esto o lo otro. Ora al Señor. Pídele que Dios te dé la gracia de sujetarte, de someterte a tu padre y que en su misericordia ayude a tu padre para que no se pierda. De igual manera, la esposa debe de aprender
a sujetarse a su marido. ¿Sí entiendes? Eso es la obediencia al Señor, por amor al Señor. Lo que Dios ha establecido, hermano, eso es lo que debemos nosotros obedecer. ¿Sí estás aquí? Y cada uno en su lugar, y así como te estaba diciendo, nuestro Señor Jesucristo no se siente inferior o pobrecito porque la cabeza de Él es el Padre. Él con gusto le agrada hacer la voluntad del Padre. Nosotros como iglesia, de la misma manera, deberíamos de con gusto llevar el yugo del Señor. ¿Sí entiendes? Piensen, porque mira, si la mujer no se quiere sujetar a su marido, que porque su marido es esto o es lo otro, si el Señor te alcanzó así, clámale al Señor. Y si tú escogiste de esa manera, clámale también, pero ese es tu problema. Desde antes tenías que haberle clamado al Señor. ¿Sí entiendes? Hermanitas que les gusta andar poniendo los ojos allá en el mundo o en los hombres del mundo, pídanle al Señor. Y de igual manera a los hermanitos. ¿Sí entiendes? Porque si las personas con el temor al Señor les cuesta obedecer, les cuesta hacer lo que Dios le agrada, ahora ¿cómo será una persona que no tiene el temor del Señor? ¿Sí estás aquí? ¿Estás aquí, hermano? De verdad, nuestros jóvenes deberían de pensar, pedirle al Señor. De verdad, deberían de rogarle al Señor. Y cada uno de nosotros deberíamos de rogarle al Señor en la área que Él nos ha encomendado, el trabajo que nos ha encomendado, rogarle. Señor, enséñame a amar a mi esposa, ayúdame a amarla. Que tus ojos solamente sean para tu esposa. ¿Sí estás aquí? ¿Sí están aquí, hermanos? ¿Sí es así o no? Porque esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Y las cosas así serían mejor. Mira, una vez más el 23 dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y dice el 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de persona. Quien quiera que seas tú, busca al Señor, sométete al Señor. No hay excepción de persona. No pienses que porque eres de tal raza, de tal clase o de tal ciudad o de no sé qué, Dios no va a hacer diferencia. Que porque tienes tanto dinero, nada hace la diferencia delante del Señor. No hay ricos ni pobres. La ley del Señor es igual para todos. ¿Sí entiendes? Entonces pidámosle mucho al Señor, hermano. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Qué debes hacer? Poner el yugo del Señor, ¿verdad? Y eso es obedecer. Mira aquí en Filipenses atrasito, en el capítulo 2. En el versículo 3 lo tienes. Dice el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Sí entiendes qué es eso, hermano? Nada hagas para discutir, para estar contendiendo, para estar sintiéndote que eres mejor. ¿Sí entiendes? Lo que hagas, hazlo de corazón. Hazlo con gusto. No para ofender a otro, no para sentirte mejor. Dice que no hagamos nada por contienda ni por vanagloria. Antes bien, ¿qué? ¿Y qué es eso con humildad? ¿Que quieres que todos te reconozcan, que te honren? ¿Que no quieres que nadie te mande, que nadie te diga nada?
¿Sí entiendes? No, con humildad. Si te dicen, si te mandan, yo te dije hace rato, ¿estás preparado? Porque hay personas así, hermano, de verdad, que como que están puestas nada más para que crezcamos nosotros. Son irrespetuosas, irreverentes, no son amables, nada ni tantito. Son irrespetuosos con los padres. Estas personas les va a ir mal si no se arrepienten. ¿Sí entiendes? Irrespetuosos con sus patrones, irrespetuosos con cualquier gente, donde quiera que van, piensan que ellos son los que tienen toda la autoridad, todo el poder. A ellos se les debe de honrar, se les debe de respetar. Eso no es así. Por eso dice que antes bien con humildad. ¿Qué dice, hermano? ¿Sí estás aquí? ¿Sí leyeron? Cuando está diciendo que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Todos los que están a tu alrededor debes de verlos como superiores a ti mismo. De esa manera será fácil que tú seas humilde, que tú no trates mal a los demás. Vas a ser automáticamente, de verdad, hermano, cuando tú buscas ser humilde, automáticamente vas a agradar a tu Dios. Fácil. De verdad. Cuanto más tú te humillas, más fácil es este camino. No te cuesta nada. Porque las dificultades, lo que pasa en este mundo, lo único que afecta es tu orgullo. ¿Sí entiendes? Pero si no tienes orgullo y eres humilde, ¿qué te va a afectar a ti lo que hagan los demás? ¿Sí estás aquí, hermano? Sí me entiendes la diferencia. Cuando tú eres más y más y más humilde, automáticamente, tú no ocupas estar pensando en que tienes que hacer así, que tienes que agradar aquí, que tienes que agradar allá. No. Cuando tú pones en tu corazón que necesitas humillarte, que necesitas obedecer, que tienes que prestarte para los demás, que tú tienes que estar dispuesto, disponible, que tú tienes que mirar a los demás como superiores, como mayores a ti, este camino está fácil. ¿Sí entiendes, hermano? Pero de otra manera todo te cuesta. Y luego, ¿qué más dice? No mirando cada uno por lo... No nomás estés preocupadito por lo tuyo. ¿Sí entiendes? Que tú solo lo tuyo lo tienes acá y no quieres que nadie te lo quite. Que quieres solo para ti. ¿Sí entiendes? Oye, traen unos 20 regalos aquí y nadie se va a levantar, todos se van a esperar. No, corren y somos, y los demás nadie va a alcanzar. ¿Sí estás aquí, hermano? ¿Así miraste el bien de los demás o el tuyo? Ajá. ¿El bien de quién miraste? Agarro yo y que se queden los demás sin nada, dices. ¿Sí entiendes? Todas estas cosas son parte del yugo. Y cuanto más humilde seas, más fácil se te hará este camino. Porque es lo que dice el Señor. Su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Sí entiendes? Por eso dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso te traerá mucha bendición. Eso te va a ayudar. ¿Tienes compañeros de trabajo? ¿Tienes quien sea? Hermanos, en la escuela, donde quiera que sea. Cuando tú miras a los demás como superiores a ti, te va a ayudar mucho. De verdad. Tú vas a estar dispuesto para ayudar. Tú vas a estar dispuesto para dar. Porque a alguien inferior no lo quieres ni mirar, no lo quieres ni saludar. No quieres llamarle ni siquiera
hablarle. ¿Sí entiendes? Pero cuando tú miras aquello, ¿cómo haces cuando miras a tu patrón? O a alguien reconocido, ¿cómo le haces? A los de aquí nadie saluda ni a sus patrones. Hasta con ellos tienes cara dura. Híjole. Esa no es la voluntad del Señor, hermano. ¿Sí entiendes? Nomás no vayas así, patroncito, patroncito. Yo he escuchado unos trabajadores así, digo, ay, se me da que se le está pasando un poquito. ¿Sí entiendes? No, pero lo miras con respeto, ¿no? Porque así lo que leímos, que debes de mirarlos con respeto, con temor y temblor, como al Señor. No lo vas a mirar como sea y menospreciarlo y tratarlo mal. No, pero de esa manera, si tú miras así a los demás como superiores a ti mismo, vas a ser muy amable con ellos. De verdad. No eres amable por eso. Nuestros hijos no son amables con nosotros porque no nos miran como superiores a ellos. Les dices, haz esto. No, no quiero. ¿Sí entiendes? Mi hijo, no vayas para allá. Yo voy por donde yo quiera. Si te mirara como superior, hiciera eso, pero no te respeta. No te mira como lo que eres. Ruega al Señor y ruega también que te haga entender que quizá no seas tú también haciendo así con el Señor. ¿Sí entiendes? Entonces, de esa manera será fácil, hermano. Entre más humildes, más fácil este camino. Es todo lo que ocupamos y todo lo que escuchamos cada vez y cada vez, todo lo que se nos recuerda, es tan simple, es solamente una parte del yugo cada vez. ¿Sí entiendes? El tema que tú escuches hoy, mañana y lo que hemos escuchado son partes, son pedacitos del yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos. ¿Para qué? Para bendecirnos, para que alcancemos la vida eterna. ¿Sí entiendes? Te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga.